Passport Gringos. Bienvenidos a Passport Gringos, vuestro podcast favorito sobre deporte y cultura pop estadounidense. Hoy, Gladiadores Americanos Parte 2, el origen de uno de los programas más icónicos en los años 90 en Estados Unidos. Una historia absolutamente fascinante. Nos adentramos en sus comienzos humildes en un pueblo metalúrgico de la costa de Pensilvania. La idea creada por trabajadores de metal, catapultada a la fama por un imitador de Elvis en lo que es una historia de traiciones, reconciliaciones, pagos, impagos y sobre todo la pregunta más importante, ¿quién es Dan Carr? Esto es Passport Gringos y junto a mí, Ander Iturralde, está como siempre mi inestimable compañero y copresentador de este programa, es David Mosquera. ¿Cómo estás, David? Hola, Ander. Buenas, ¿cómo estás? Estoy un poco, iba a decir consternado, pero un poco choqueado, anonadado por lo que fue el debut de Lionel Andrés Messi en la MLS. Ya recorre el mundo, ya se convirtió en un fenómeno deportivo, social, cultural, pop de Estados Unidos. ¿Puede ser? Sí. O sea, ya con Serena Williams, con Beckham y con Victoria Beckham, que siempre vemos a Beckham por ahí, no a Victoria Beckham, Sí. pero también estaba presente en la grada. LeBron, Kim Kardashian, o sea... El youtuber este del FIFA, Speed, ¿puede ser? Creo que sí, que es fan de Cristiano, pero ahora igual es fan de Messi. No sé, vamos a contextualizar. Al momento de la grabación de este episodio, Messi ya hizo su debut en la MLS en un partido que el Inter Miami le ganó 2-1 al Cruz Azul con un gol del argentino en el último minuto de tiro libre. ¿Sí? Y en la grada del estadio del Inter Miami había todo tipo de celebridades como las que mencionamos. Speed, hay un video que se viralizó justo antes de la falta, justo antes de que Messi lance el tiro libre, dice: si mete el gol, me hago fan de Messi. Y Speed estaba ataviado con la camiseta número 7 de Cristiano Ronaldo de Portugal. Cuando Messi hace el gol, Speed se quita la camiseta y tiene debajo la de Messi del Inter Miami y lo celebra como si toda su vida hubiese sido fan del exjugador del PSG y del Fútbol Club Barcelona. Qué sinvergüenza, pero qué maravilla al mismo tiempo. Sí. Gol perfecto de película, mucha gente ha mencionado que este gol... No es un gol de película. No es un gol de película. Y yo niego completamente que Messi tenga una vida de película. Sería una película muy aburrida. Eso no es cine. A ver, el que luego se queja de la literalidad de los españoles. No, pero están todos... Es que voy a abrir un melón, como se dice, voy a abrir un melón. Se popularizó en el último tiempo el meme o el comentario es cine con el cigarrillo, con el cigarro, como con el fueguito. Sí, en el wrestling es muy popular eso. La gente está utilizando es cine para absolutamente todo. Una foto buena es cine. Una declaración picante es cine. Lo que pasa es que ya es ya es como una broma de sí mismo. Bueno, está mal. Está mal. No todo es cine. Para que sea cine... De que sea cine o no sea cine, a ver, es una forma de hablar, es una frase hecha, lo de película. Lo sé, pero mal aplicada. Descuento. Para hacer cine tiene que haber una historia que tenga su nudo, su resolución, su conflicto, su desenlace. En los videos que circulan por ahí virales, tiene que haber una historia para poder decir es cine y demás. Lo que se está haciendo, que la gente le está perdiendo el significado del cine, y eso está mal, no lo tolero, no lo acepto más allá de que sea literal. Lo de Messi no puede ser una película porque sería muy perfecta. Y además ya terminó. Ya hubiera terminado con la consecución de el Mundial 2022. Fin. Lo de ayer no es cine. Niego. Es el debut exageradísimamente perfecto de llega, sale en la segunda parte, su equipo necesita, están empatando a 1 y en el descuento del descuento, en una falta que nadie las mete nunca, Messi es el que más mete y falla la mayoría también, porque es difícil meter faltas en el fútbol, va y la clava y
se desarrolla, explota todo ese furor, todo ese éxtasis en Miami, en Fort Lauderdale. Hay un debut mejor igual en la MLS que se me acaba de venir a la cabeza, que es el de Zlatan Ibrahimovic. Correcto. Que entra, estoy debatiendo qué gol es mejor, el gol de Ibra es mucho mejor. Es que Ibrahimovic mete 2, entra en un tráfico. En el derby de Los Ángeles. En el tráfico, aunque quizá le pegaría más a Miami la palabra tráfico por las drogas que circulan por ahí. Pero bueno, Ibrahimovic debuta con su equipo perdiendo 3-1, si no me equivoco. Termina ganando 4-3. Él marca el 3-2 y marca el 4-3, si no me equivoco. O marca el empate y el 4-3. Diría que sí, pero sí, básicamente. Eso mete un gol desde creo 40 y tantos metros, tal, o sea. Sí. Sí. Pero bueno. El debut de Ibra fue todavía más tal, pero yo qué sé, pues Messi sale 1-1, no hace nada y es como, tal, pero ya tiene como ese momento... viral, no, espectacular. Sí, el Inter Miami, un equipo sin historia, ya con todo lo que se habló ayer, todo lo que se está hablando hoy, que es el partido fue ayer, estamos grabando el sábado por la mañana en Argentina, por el mediodía en España. Estamos rompiendo la cuarta pared y diciendo en qué momento estamos grabando el episodio. Creo que es la primera vez que lo hacemos. Ya trascendió tanto que se habló más del Inter Miami que de cualquier otro equipo de la MLS a lo largo de la historia. Nunca se habló tanto de la MLS como ayer. Sí. Solo le faltó una cosa. Que al final del partido se hubiesen definido, se hubiesen jugado los shutouts para viralizarse aún más, para que los tarados de siempre compartan el video con los shutouts. Sí. Solo faltó eso. No, y Messi tipazo, que, o sea, le dedicó el gol, o bueno, o sea, además de irse a celebrar con la familia, dedicarse o acordarse de su compañero, madre mía, arroba Ronaldinho si queréis entender el gesto visual de David Mosquera, pero le dedicó el gol o la victoria a su compañero de equipo de 20 años, chaval joven, de, entre comillas, la cantera de Miami, entre comillas, que se había lesionado durante el partido y tal, o sea, es que Messi tipazo, todo maravilloso, o sea, es que va a ser una fantasía. No, y de todas formas, ayer no solo perdió el Cruz Azul, que fue el rival en la Leagues One, o como sea que se llame esa copa. La copa de las ligas. Entre la Liga MLX y la MLS, sino el gran perdedor fue México, que ve como otra vez Messi... se convierte en protagonista de un partido que los tiene como rivales. Los mexicanos están empezando a odiar de forma furibunda a los argentinos a través de Messi porque siempre pierden contra ellos. No hay forma de ganarles. Es muy gracioso ver los tweets y comentarios de los mexicanos en las publicaciones sobre Messi, sobre el Inter Miami, totalmente dolidos por lo que sucedió ayer. Que hay que decir una cosa, la Liga Mexicana, para mí, si yo fuese mexicano y si fuese el Cruz Azul, más allá de la presencia de Messi, es una vergüenza perder contra el último clasificado de la MLS. Más allá del contexto y de que está Messi enfrente, es una vergüenza. Hicimos un Noches Gringas. El resto de México, igual no tanto los aficionados de Cruz Azul, pero el resto de México lo justifica precisamente con el hecho de que es el Cruz Azul. Bueno, culpa de ese equipo maldito. Nosotros en el último directo que hicimos, que está en nuestra sección de YouTube exclusivamente, en la parte de vivos, se lo dedicamos a Messi, a su club, al futuro club de amigos que se va a formar en el Inter Miami. Decíamos que para jugar en la MLS al Inter le valían los arreones de Messi, de Luis Suárez y viene, de Iniesta y de un par de jugadores que con muy poco podía hacer mucho, pero lo aplicábamos a la MLS, ya no a partidos contra equipos mexicanos. Uno entiende o supone que la Liga Mexicana está 1 o 2 escalones por encima de la de Estados Unidos. Yo hubiese pensado eso. Sí, el nivel creo que es relativamente parecido, pero en Champions de CONCACAF siempre, claro, menos Seattle el año pasado, siempre han ganado los equipos mexicanos y eso creo que demuestra ese extra de calidad, aunque quizás por nombres desde la perspectiva europea no pueda parecerlo tanto, al final los equipos mexicanos suelen tener ese extra de churas como equipos, como animales competitivos y son capaces de ganar más a menudo. Sí, y hablando de Messi del debut, lo hablábamos antes de iniciar la grabación de este episodio, Messi salió hasta en la Rolling Stone. Estados Unidos está revolucionado por el efecto que generó, el efecto que genera, todo lo que provoca y genera
Messi, hay una foto muy buena, que la pueden buscar en redes si no la vieron ya, yo creo que ya la vio todo el mundo, que está Messi atándose los cordones de sus botines o sus botas, y están LeBron, Serena y las celebridades que fueron a ver el partido a pie de campo sacándole una foto. Es un fotaza total de ver cómo las grandes figuras del deporte, o del deporte, ¿por qué no? Y Speed, Sí, el youtuber, el DJ Mario norteamericano, Speed también. eso, Speed, le saca una foto. Obviamente lo decíamos, no causa sorpresa que Messi sea la sensación ahora de la MLS, es algo evidente. Vamos a ver cómo evoluciona, si esto se mantiene, si viene Luis Suárez, si viene Iniesta, viene en un buen nivel y el Inter Miami hace lo que yo predije que iba iba a hacer. No, si tiene mucho éxito, eso va a ser puntito anotado para... Me vas a aguantar todos los episodios durante 1 o 2 años, van a ser, Ander, ¿qué dije yo? Te lo voy a echar en cara. Sí, no, yo apechugo con lo dicho. Pero sí, pues nada, David, bienvenido Mr. Messi, ¿eh? Ah, sí, vi un Twitter, no, son unos grandes los de Revista Panenka, que pusieron bienvenido Mr. Messi, pero ustedes, fanáticos de Passport Gringo, saben que en el episodio que le dedicamos a Messi, nosotros le pusimos ese título primero, bienvenido Mr. Messi, haciendo referencia a bienvenido Mr. Marshall. No es que sea algo muy original, pero fuimos los primeros en hacerlo. En los buscadores figuramos primeros. Así que, ya saben, el GOAT, el título sobre el GOAT es nuestro, igual que es nuestro el otro GOAT. El otro GOAT que está pululando por redes sociales durante las últimas semanas. ¿Quién es el GOAT? ¿Quién es en nuestro ranking de GOATs de las redes sociales? ¿Quién está primero? ¿Quién es de momento? Don Amadeo Llados Fitness. Parera. El señor Llados. Don Amadeo Llados Parera, que está en su peak, está en su prime. El otro día iniciamos el ranking de figuras, de GOATs de las redes sociales. Lo pusimos primero a Llados, segundo el Chocas y tercero Raymond Demon. Gran nombre para villano de serie norteamericana tipo Miami Vice. Tiene nombre de traficante, en este caso traficante de rumores. Raymond Demon, especialista en fichajes, de narcotráfico de fichajes, estaba tercero. Chocas y Raymond Demon estuvieron muy tranquilos estos días, pero Llados pegó un salto terrible de popularidad, apareció en Telecinco, apareció en El Confidencial en un reportaje muy bueno, y apareció en hilos de Twitter y empezó a viralizarse en serio, empezó a convertirse en una de esas celebridades de los 15 minutos que solemos tener tanto en España como en Argentina. Sí, efectivamente, contándonos anécdotas, historias sobre sus tiempos en el motociclismo, su rivalidad enconada con Marc Márquez por una pole en Jerez bajo la lluvia. Que por cierto, ahí peleando. Eso, hubo un hilo de una cuenta que creo de Gravelsen. Claramente es mentira. O sea, los récords de dónde quedó este tío y qué hizo en las carreras de motos. No, pero en esa pole está, creo que, estoy hablando de memoria, no soy muy conocedor del tema de motos, sí. Pero creo que Marc Márquez hizo la pole o estuvo en los primeros puestos y Llados quedó 24 o 30 en esa parrilla. Por ahí, sí. O sea... Sí. No, pero bueno. A ver, vale que estaba con la peor moto, pero que no se flipe con estar luchando la pole, porque no estaba luchando la pole. Pero... Quizás camino al pit de salida, iba caminando con él y empezó a caminar más rápido como para ganarle, al menos en el camino a pie, al pit. Igual, yo solo digo, disfruten a Llados ahora, antes de que pegue la vuelta y se transforme en uno de esos juguetes rotos de las redes sociales que pasan al olvido. Disfrútenlo ahora, porque va a durar muy poquito. En 1 o 2 semanas ya no estará en este ranking. Va a morir de éxito. O sea, a ver, poco que haga va a superar a los otros dos de nuestro ranking, yo creo, durante un tiempecito todavía. De hecho, el otro día... Yo no desconfiaría del Chocas, y además Raymond Demon ahora con... que parece que lo de Mbappé, el PSG lo bajó de la gira y demás, las Stonks Up de Raymond Demon con tema de Mbappé, ojo. Hay que ejecutar, o sea, que no sea como Donald Trump, o sea, que apagar las luces son demasiado brillantes, o sea, no puedo con los focos, no puedo. Ojo, igual imagínate esto, y ya nos metemos en gladiadores americanos, sí. Imagínate
la psique de Raymond Demon, que seguramente ahora, antes de iniciar cada stream, antes de hacer cualquier captura de pantalla, se fija cada una de las pestañas que tiene abiertas para no cometer el mismo error que cometió hace unas semanas. Lo perturbado que debe estar para hacer eso, porque estoy seguro de que lo hace. A ver qué tengo abierto. Cierro, no, esta se puede, esta no. Y así en cada directo o en cada episodio que graba. Terrible. Sí, totalmente estropeado. Sí. A mí me ha generado un trauma también, pero no he tenido ese error. ¿Porque no buscaste o porque antes de grabar cierras todo lo que tienes que cerrar? Porque no busqué, obviamente. Yo no buscaría esas cosas. Cuando tenías 12 años tal vez sí. Con 12 años sí, bueno. Igual sí, pero ahora pues como que pues no. Bueno, con 12 años lo que yo se hacía era ver Gladiadores Americanos, que es el tema que hoy nos vuelve a ocupar, la segunda parte. A pedido de nadie, a pedido mío en realidad. Así que vamos a hablar. En comentarios, 2 o 3 ya han dicho que sí, por favor, segunda parte. No, ha sido 300, pero 2 o 3 nos vale. Sí, comenten los videos, ayúdennos, difundan nuestra palabra. Suscribir, comentad lo que sea que hayamos dicho en el episodio que os haya gustado. Se haya llamado la atención, comentadlo y así ayudáis al algoritmo y que el vídeo suba y que le aparezca más gente y que nos descubra más y más gente de YouTube. Así que ahí, si nos escucháis en Spotify, iVoox, lo mismo, suscribiros, like, comentario, todo lo que tengáis por ahí para hacer, para ayudar a la causa, será absolutamente bienvenido. Y con esto nos dan a nosotros la bienvenida al universo de Gladiadores Americanos. Una fascinante historia, de nuevo yo recomiendo a toda la gente, la que tiene Netflix, va a ser muy fácil ver, sobre todo el documental en el que hablan mucho pues los gladiadores en sí, de su experiencia en el programa, de un poco la historia del programa en sí. Y luego está el de ESPN, el 30x30, que es un poco, que aunque no está muy bien nombrado porque el documental es literalmente The American Gladiators Documentary, el documental de los gladiadores americanos. Se mataron en el título, hubo un brainstorming terrible. Dijeron, ¿cómo le ponemos? El documental de gladiadores americanos. Bueno. Y es que ni siquiera es lo más acertado. O sea, el origen de gladiadores americanos sería mucho más acertado porque es una historia fascinante trazando en búsqueda de los orígenes de este programa, porque es una historia fascinante, como decía al principio. Lo comentamos un poco por encima la semana pasada y de nuevo esto también será igual que la semana pasada, un poco un programa dedicado a Ander raja salvajemente de uno de los creadores de Johnny Ferraro, o sea, porque le cae mal, pero la historia de Gladiadores Americanos empieza en el pequeño pueblo de Erie, Pensilvania, o Erie, dicho literalmente en español, en la costa del noroeste de Pensilvania, en un pueblo de gran industria metalúrgica, en los años, mediados del siglo pasado, luego 60, 70, que es cuando empieza a desarrollarse la idea, que, claro, los gladiadores americanos, claro, ¿de dónde surge? ¿De dónde surge la idea? No es solo una idea de brainstorming, como con el título del documental, sino que arranca, digamos, con unos, digamos, juegos, olimpiadas aficionadas, amateurs, en, digamos, unos picnics que se hacían durante el verano, de entre los trabajadores de las empresas del metal. Y había un líder entre todos ellos, que es el ideólogo original, el ideólogo principal de todo esto, que es Dan Carr. Un señor que es, es como la cosa de los Cuatro Fantásticos, pero hecho hombre. Es una absoluta mole destructora. Pero ¿antes de convertirse en cosa o después de convertirse en cosa? Después de convertirse en cosa. Después de convertirse en cosa. Bueno, es un señor, o sea, está mazadísimo. Y además, unas pintas muy, muy singulares. Es medio irlandés, medio indioamericano. De hecho, su apodo es Apache Dan Carr. Y es una historia fascinante porque empiezan en los picnics entre los trabajadores y tal, hacen un poco pues ese prototipo de lo que luego serían los gladiadores americanos y parte de eso, o sea, luego pues lo cuenta en una autobiografía no publicada, Dan Carr, como ahí es donde surge y la idea era pues que, digamos,
ensalzar al hombre trabajador, las capacidades atléticas del hombre medio trabajador de a pie en Estados Unidos y no solo a los atletas profesionales. Ahí es donde surge la idea, empieza a ser desarrollada durante años, pues lo hacen de manera totalmente desorganizada, amateur, ahí en unos picnics en los parques de Pensilvania. Y en 1982, en marzo de 1982, llevan a cabo su primer ya evento organizado con público exterior, con, digamos, una organización de concursos, de ganadores, perdedores, etcétera, todo bastante más trazado, más depurado. Y ahí es donde entra en juego nuestro protagonista del otro día, el imitador de Elvis, Johnny Ferraro, que bueno, le ve potencial en la idea y de alguna forma, de manera muy compleja, enrevesada, pasan muchos años entre medias, acaba usurpando, robándole la idea a nuestro héroe de a pie, Dan Carr. Eso sucede mucho. El mejor ejemplo es Steve Jobs. Generalmente las buenas ideas no son llevadas a cabo por la persona que las tuvo, sino por un conocido o amigo en muchos casos del que la tuvo, que es el que le saca el rédito económico. Lamentablemente esto sucede mucho con guiones de películas, con productos, con programas y demás. Y más en Estados Unidos. Sí, que es donde se producen muchas de estas cosas y sí, da pie un poco a esos robos y a esas actitudes un poquito desleales. Sí, hay un podcast muy conocido por muchos de los que escuchan esto que se basa en Renaldiños y Pavones, aunque generalmente los dos que lo llevan a cabo parezca que se olviden. Pero bueno, no, sigamos. Y luego se puede decir que otro podcast que mucha gente que escucha esto también escuchará es una cierta imitación de esa imitación, según se ha llegado a decir en ciertos momentos de la historia de podcastil, porque saben mucho y empatan de vez en cuando, ¿no? Pero me cae mejor, sí. Me caen mejor igual. Quizás son un poco más profesionales. Son más profesionales. Yo los tengo más. A ver, Miguel tiene, o sea, también un nivel. No des nombres, te pido no des nombres, no demos nombres. No, Miguel Quintana, quiero decir. Miguel Quintana, la pizarra de Quintana es un programa muy depurado que está muy, o sea, muy bien editado, todo muy bien ejecutado. Pero sí. Somos fans de todos, somos todos amigos, gente. Esto es para los jajas, para el lore de las rivales del igual lo que dije real. Hay un podcast que está inspirado en Renaldiños y Pavones y parece que se olviden los que lo conducen. Pero sigamos con gladiadores americanos. Es una realidad. Es una realidad. En España, el primer blog y el primer espacio de contenidos dedicado a ese tipo de futbolistas fue Renaldiños y Pavones. Eso es un hecho, es un facto, es algo objetivo. Después lo rentabilizaron otros. ¿Ellos sabían quiénes eran o no conocían? Sí, Álvaro me conocía. En el 30 de 30 que se haga sobre Renaldiños, esta historia va a estar. En mi 30 de 30 ahora te conocía, no como otros, ¿eh? Así que... Sí. Pero bueno, volvamos al inicio. En un pueblo minero nacen los gladiadores americanos. Efectivamente. El documental del de ESPN está muy bien porque, claro, es como un documental, pero que de alguna forma está como removiendo esa cuarta pared, el productor, le escuchas entrevistarles y tal, no solo, digamos, planos de las caras como si fuesen entrevistas, pero sin escuchar nunca al entrevistador. O sea, tiene muchas de esas partes que es como una cosa autoparódica y al final el documental, aunque es un poco sobre el origen de los gladiadores americanos en sí, y digamos, Johnny Ferraro, el creador oficial, entre comillas, es una especie de burla al propio Johnny Ferraro, que es un personaje absolutamente demencial. Y claro, en la primera parte de este documental, de dos partes, algo que destaca es como, pues esto, están hablando con Johnny, tal, etcétera. Y claro, pues hay este otro nombre, el nombre se conoce y tal, figura en muchos registros, pero pues que no se sabe prácticamente nada de él. De hecho, buscas Dan Carr en Google y pues te salen cosas a partir del documental, jugadores de hockey, fotógrafos, pero este señor no es tan marcadamente conocido. Y Johnny, en el comienzo del documental,
pues intenta esquivar todas las preguntas que tengan que ver con Dankar y siempre... Es que además es de una forma muy poco elegante, o sea, siempre es como, va, no quiero hablar sobre eso, no voy a hablar sobre eso, no me preguntes tal. Y, o sea, todo esto está sacado así en el documental, lo cual obviamente le deja en mal lugar, dando bastante mala imagen. Y claro, parte de todo esto es que no pueden hablar con Dankar en el documental porque Johnny Ferraro tiene, digamos, comprados sus derechos en vida y toda entrevista que haga, toda pronunciación pública que haga, tiene que estar aprobada, autorizada por Johnny Ferraro, pues porque está, pues esto, le paga un sueldo en perpetuidad por tener los derechos de estas cosas. Y claro, esto es parte del suspense del documental, si podrán o no hablar con el creador original, no oficial, que es Dankar. Y es una historia eso, muy curiosa, con muchas capas de traición y de este siendo pues el típico pues vendeburras. O sea, el Yados de la época hasta cierto punto se puede decir que era Johnny Ferraro, o sea, vendiendo, o Sí. sea, la burra, vendiendo, o sea, así las ideas de grandilocuencia, pero digamos no quizás siendo tan sustancioso como le gustaría aparentar. Es que lo que hace bien ESPN es exponerlo de forma implícita, no de forma explícita. Lo decíamos, creo que, no sé si lo dijimos en el episodio anterior o lo dijimos fuera de cámaras, que usan mucho el estilo de Office con Michael Scott, que es dejarlo hablar y que él quede en evidencia. No necesitan hacerle preguntas incisivas porque los silencios y la forma de llevar la conversación de este Ferraro lo dejan claramente en fuera de juego. Por eso tiene esa magia, es las partes del documental en las que lo entrevistan. Si lo ven, se van a dar cuenta de que el tipo solito se mete él en el fregado y no se da cuenta, porque lo peor es que no es autoconsciente. Otro, Steve Jobs, por ejemplo, siempre fue muy elegante a la hora de esquivar las acusaciones de que él había robado a Gruszczyński, o como sea que se pronunciaba la idea de Apple o Mac, Claro. o lo que sea que le haya robado. Es que es eso, o sea, es como parte del encanto y de la gracia es que no es tu típico villano súper elegante con todo súper medido, es alguien, o sea, que tiene estos delirios de grandeza, pero que digamos no tiene toda esa magia, ese carisma para realmente jugar contigo Claro, y como realmente McMahon. engañarte. O sea, te estás dando cuenta de que te la está colando todo el rato. Es como Vince McMahon, que sí es, lo decíamos el otro día, es autoconsciente y él juega con eso. Y si bien a veces pisa el palito, el tipo sabe jugar. Entonces te puede caer mal Vince McMahon, pero Sí. a nivel entretenimiento te sacas el sombrero y dices, este tipo es un genio en lo suyo. Más allá, Totalmente. Under, que lo de las denuncias y todo eso. No, Me importa lo que hizo con su vida, no me importa lo que Vince McMahon hizo con su vida, me importa lo que hizo con la mía. No, en de la vida privada de los jugadores, iba a decir. En el modo cassette futbolero de la vida privada de los jugadores. Yo no hablo de la vida privada de Vince McMahon tampoco. A mí transformó el tiempo en el que preparamos el episodio de la WWE, transformó mi semana. Así que no le puedo decir nada. Sin ningún lugar a la duda. De hecho, lo estaba hablando el otro día con nuestro amigo Beñat Gutiérrez, que estos personajes un poco así a la Vince McMahon o gente así como Johnny Ferraro, estos estafadores de la era pre-internet, tienen, o sea, un encanto pues esto muy especial, porque si hoy en día pues tienes al mencionado Yados, a gente muy así, muy de sus tiempos y muy de internet y de cómo funciona el mundo ahora, pero digamos estos artistas de justo esa época anterior donde el mundo ya estaba globalizándose, desarrollándose tecnológicamente, pero no estaba interconectado al mismo nivel, tienen ese toque especial que desde luego tiene Johnny Ferraro, y es muy también gracioso verle en el documental. Le llevan de vuelta a su pueblo en Pensilvania, donde pues él se fue en los 80 a vender esto y no sé si había vuelto una sola vez en todos estos tiempos, a pesar de que su familia sigue viviendo ahí, etcétera.
Pero sí, vuelven, van un poco al instituto, al high school, que es donde hicieron el primer evento organizado de gladiadores americanos. Y claro, pues va él un poco a tocar la puerta, a abrir, que les abran en el instituto y tal. Y claro, nadie sabe quién es. O sea, Lógico. el productor del documental les dice si conocen el nombre Johnny Ferraro, que está ahí presente como si no fuese él, y nada, nadie le suena nada, y él dice, es que hace mucho tiempo que me he ido y tal. Claro, dice, luego siempre pregunta por el nombre del otro, Dan Carr, y todo el mundo prácticamente conoce el nombre de Dan Carr, mientras que el de este pues, está mucho más olvidado. Y digamos los pasos que toma el documental, eso, un poco lo que explicábamos, que es como pues esto, autoparódico en partes, es como muy pues esto, quitando la cuarta pared, Sí. jugando un poco con la forma artística de ejecutarlo. Y pues van un poco recorriendo esta pequeña ciudad, este gran pueblo, un poco en busca, pues esto, de Dan Carr, porque no tienen acceso a él por culpa de Johnny Ferraro, y van intentando trazar la historia a través de lo que vayan encontrando de otra gente, de artículos en periódicos, del Erie Times News, o sea, periódico de referencia mundial, el Times News de Erie, Pensilvania. Van a hablar con un periodista que hizo un artículo en 2008 sobre Dan Carr cuando vuelven los gladiadores americanos, y como Dan Carr está de alguna forma pues exiliado, está, o sea, totalmente pues apartado de sobre todo la segunda iteración. En la primera iteración se habla mucho es decir, aunque él no estuvo involucrado, porque pues Johnny Ferraro se fue a California, lo produjeron en Hollywood y tal, y pues se quedó, entre comillas, atrás, en lo que Johnny iba viviendo la vida de glamour. Sí que se habla, y sobre todo también en el documental bueno, no sé si en el documental de Netflix o en luego relatos que algunos de los participantes en el documental de Netflix y no en el de ESPN cuentan que sí que sabían quién era el nombre de Dan Carr, a pesar de que no Sí. estaba tan presente, pero ya como que era parte del lore intrínseco del programa, incluso muchos de los participantes lo conocían, de que había esa disputa de quién era el creador original, a quién le correspondía el dinero por royalties de la creación, etcétera, y hay mucho, pues eso tira y afloja. Y en ese, digamos, ese transcurso del documental en el pueblo, acaban dando con uno de los periodistas del Erie Times News, que tiene pues mucha información al respecto de Dan Carr, y tiene de hecho una autobiografía no publicada, es como pues, si fuese una libreta y tal. Tiene pues una copia, entre comillas, ejemplar de pues Dan Carr contando un poco sus vivencias y cómo fueron un poco los orígenes de los gladiadores americanos, porque Johnny Ferraro no te quiere dar más información empezó en 1982, Es en que este no la evento tiene. que hicimos, y ya está. Y Es no que voy no a la decir tiene. nada más, no me preguntes. Es que no la tiene. Igual es un creador, un responsable de un programa que tuvo más historias detrás de cámaras que dentro de, o sea, que en las cámaras, que durante los episodios. Sí. El otro día decíamos que al principio no había arrancado bien el programa, que tardó en No. perfeccionarse. O sea, la primera temporada es totalmente prescindible, no generaba interés, las pruebas estaban mal diseñadas, había muchas lesiones, la gente no entraba, no se enganchaba, pero a partir de los cambios que se introdujeron, de la llegada de un director, de cuyo nombre no me voy a acordar, no me acuerdo ni me acordaré, empezaron... Sí, no, espera, a ver si lo tenía por aquí apuntado. No importa, un director que tenía experiencia en eventos deportivos, la cosa empezó a funcionar y al segundo o tercer año hicieron una gira entre temporadas de televisión de 160 días o 190 días con 120 presentaciones en distintas ciudades de Estados Unidos. Un modelo similar al de la WWE, que cada episodio de SmackDown o de Raw se disputa o se realiza en una ciudad distinta. Que está muy bien, es algo que acerca al público, que le da cierto atractivo porque uno puede ir a su ciudad a ver este programa e incluso a participar, porque la gracia de eso era que los participantes en el programa se seleccionaban antes. Acá hago un inciso que no lo mencionamos el otro día. La esencia del programa era competidores, o sea, gente normal compitiendo en simultáneo contra los gladiadores para ir sumando puntos, y el que más puntos ganaba
era el ganador del programa, de la edición de ese día. Esa era la esencia del juego. Creo que lo mencionamos de pasada. Es decir, eran los gladiadores americanos contra los contendientes, los retadores Claro. de cada programa. Aparecía gente nueva a ver si podían. Pues gente de a pie, porque al principio también los contendientes originales estaban como a la altura físicamente. Crypto Bros sin criptomonedas. Eran Crypto Bros sin criptomonedas. Exactamente, pero claro, los primeros estaban tan a la par físicamente con los gladiadores americanos que hacía que los gladiadores americanos perdiesen mucho. Y con el tiempo reformularon un poco la idea, le dieron una vuelta para que, digamos, fuese más ese David contra Goliat. Le metieron narrativa también. Le metieron Exacto. la profesora del pueblo de Ohio que tiene la hermana en silla de ruedas y viene acá a competir para poder pagar un tratamiento. Entonces esa narrativa ayudaba a que la gente común se identificase y dijese, es una profesora, yo también soy profesora. Y eso empezó a generar ese David contra Goliat. Pero en esa gira que hicieron, larga, imagínense, gladiadores americanos yendo a todas las ciudades, compitiendo todas las noches con muchos aficionados que querían vencerles. Eso supone un esfuerzo físico terrible, porque una banda de música se va de gira, que eso pasa en Estados Unidos, se van 150 días de gira, y es tocar, cantar, salir de fiesta, acostarse, te vas al bus que hace el recorrido, y así constantemente. Pero estos hacían un ejercicio físico intenso y duro, porque las pruebas eran intensas y duras. Ni siquiera un jugador de béisbol, que está en gira durante toda la temporada, tiene tanto desgaste físico como un gladiador americano en aquella época. Y en esa gira estaban los gladiadores. Primero, eran pocos, no se había previsto el tema de lesiones. Entonces, ante las primeras lesiones, empezaron a decir, ¿y ahora qué hacemos? Y empezaron a meter gladiadores suplentes para sustituir a los que se lesionaban o a los que no estaban en condiciones de competir. Después estaban muy mal pagos. Tenían un sueldo que era ínfimo. Les daban lo justo para mantenerse, mientras la organización, es decir, Johnny Ferraro, Goldwyn, que era la productora y demás, se llenaban, porque los estadios a los que iban se llenaban. Entonces estaban mal pagos, dormían en hoteles a veces de infame calidad y viajaban en autobuses. No era que se iban en un avión como si fueran los Rolling, no, autobuses. Entonces, todo eso generó un desgaste bastante importante entre los gladiadores, pero también un desgaste a nivel físico, porque después de cada evento salían de fiesta. Como haría cualquier persona de 20 y pocos años que tiene un físico, entre comillas, privilegiado y está con sus amigos de viaje. Sí, no sé cuántos salían, pero en los autobuses sí que hay como imágenes grabadas de aquella época en la que estaban ahí, pues un poco desinhibiéndose un poquito de la tensión y el esfuerzo realizado cada noche, porque sí, es lo que menciona David, que al final no duró mucho, o sea, duró pues esto, 6-9 meses ese tour. Es una locura. Los siguientes tours, es una locura. Sí, que es una locura. Que además luego no tuvo siguientes ediciones porque, digamos, era algo más ambicioso que, por ejemplo, lo que es el wrestling, que, bueno, vas, montas un ring, un escenario y tal, pero esto era muchísima logística. Esto creo que también, como lo mencionamos en la parte 1, al final económicamente era tal gasto para coordinarlo todo, para producirlo todo, siempre una ciudad nueva, etcétera, que hizo que al final no fuese rentable y no prosiguiesen con la idea. Una idea que, si no me equivoco, también es original de Johnny Ferraro, que siempre era cómo podemos expandir la marca gladiadores americanos, tiene que llegar más lejos, tengo que inflar mi ego de alguna manera. Pero lo consiguió. Esa gira los catapultó al éxito de una forma exagerada, porque a partir de ahí las temporadas empezaron a ver mucho más, se empezaron a vender muñecos, se empezaron a vender ropa, se empezó a vender todo el merchandising posible sobre gladiadores americanos. Y nuevamente, porque en el episodio anterior hicimos hincapié en los descontentos que estaban algunos gladiadores con las regalías y con el dinero que recibían. No, de hecho, no recibían regalías por ninguno de sus muñecos, y eso fue ocasionando un poco el final de la serie. Pero en toda esa gira, lo que queda de manifiesto es, como grupo se arman, se hicieron muy amigos, obviamente están 9 meses con compañeros,
claramente una buena relación generas. Ahí se ve, no había malos rollos, según lo que cuentan los propios gladiadores. No se hace hincapié de peleas, ni mucho menos. Pero empiezan a estar descontentos por las condiciones en las que los tienen. Empieza a sembrarse una semilla que poco a poco va germinando de malestar económico. En plan, queremos más plata. Se están llenando de dinero. Dennos más porque nos exponemos todos los días a lesiones. De hecho, una de las gladiadoras, no recuerdo el nombre, no sé si... Bueno, no me acuerdo el nombre. Ice es de las que más habla. Pero digo una afroamericana que se lesiona. Sí, Blaze sí. se lesiona y ya está, hasta luego, nunca más. Porque se lesionó, Correcto. no pudo y no tenía... No había generado lo suficiente como para despreocuparse el resto de su vida. Era un poco como... Ahí sí lo podemos comparar con Vince McMahon y la XFL, donde los jugadores eran meros instrumentos para ganar dinero, que no importaban como personas o como seres. Absolutamente, porque claro, si algo ha hecho, digamos, relativamente bien Vince McMahon, por ejemplo, en la WWE, trazando un poco el paralelismo, claro, no hay sindicato de luchadores, este es un debate perpetuo, eterno, pero algo que han hecho bien es, digamos, mantener suficientemente contentos a los luchadores para nunca tener esas huelgas, esos conatos. Es decir, los luchadores suelen estar, aunque no tengan seguro médico, suelen estar muy bien pagados, es decir, que el seguro médico extra no es fruto, digamos, de grandes suspicacias, es decir, están bien cuidados y bien McMahon ahí sí que ha tenido la suficiente perspectiva para remunerar a sus luchadores lo suficientemente bien para que nunca haya el suficiente descontento para que pues, formen una huelga, un sindicato y se venga esto abajo y tengan que realmente pagarles a un ritmo que pues haría sufrir a la empresa. Es una decisión inteligente. Y algo también muy parecido en gladiadores americanos a la WWE fue la política antidrogas, porque llegó un momento en el que los gladiadores, primero para aumentar su masa muscular, que hay una diferencia, si se fijan, entre las primeras temporadas y las últimas, muscular, en por ejemplo Nitro, pasa de una temporada a ser un tipo que está musculoso sin más, a estar, no te digo como Schwarzenegger, pero casi. Porque los gladiadores, para mejorar su físico y obviamente generar más interés, más atractivo y ser más populares, empezaron a drogarse, empezaron a meterse esteroides, empezaron a pincharse y empezaron a llevar una vida que, bueno, como la que llevan muchos de los que compiten en estas cosas de gimnasio. Y la empresa, la productora y los responsables de gladiadores dijeron, no, basta, acá tenemos muchos patrocinadores como para que salte un escándalo de drogas. Y los empezaron a controlar. Y pongo comillas. A controlar. En más comillas. La mítica fue cuando saltó esto. Dijeron, en 6 semanas les vamos a hacer un análisis. Ya avisar es como decir, empiecen a limpiarse. Los que están escuchando esto y van al gimnasio y se meten fafafa, hacen... Sí, saben que el cuerpo... No suelen ir en polvo los esteroides, creo, pero... No, bueno, no meten un polvo, revuelven, no se crean... Bueno, se lo beben ya, pero creo que no puede ser, pero no... tenemos... Creo que Paz por Gringos va a iniciar una política de cero drogas y eres el primero en pasar por el test porque parece que sabes cómo se hace. No, o sea, a ver, creo que simplemente no se inhala por las vías respiratorias. Bueno, estás también para estar en Miami con el resto de narcotraficantes latinos que andan por ahí. Bueno, pero uno sabe, de hecho, yo de haber leído cosas de ciclismo... Los ciclos, de formulación, sí. O sea. Momento ciclismo 2005. No, hola, crack total. Soy gran seguidor de ciclismo 2005 de la época de los blogs. A pesar de que es antigallego. Odia a los gallegos, desconozco el motivo, debe ser gallego. Pero los asturianos también, o sea... Sí, es nortefóbico. A ver, nortefóbico. le da bien odiar. No va a ver esto, pero le mandamos un saludo igual. Pero bueno, de haber leído temas de doping y demás, hay etapas en las que uno puede consumir que no Sí.
que se puede limpiar pasadas unas semanas o unos meses. Bueno, estos lo que hicieron fue decir en 6 semanas vamos a hacer análisis. Entonces los gladiadores, que muy lúcidos no eran, se dieron cuenta de que podían limpiar, pero cuando se hicieron los exámenes ningún resultado fue entregado. No hubo ningún resultado entregado. Entonces, Exacto. medio como que... Sí, a ver, creo que... Es decir, viendo el documental, sí que hay una parte que desmienten todos los gladiadores y yo creo que con razón. O sea, no tiene mucho sentido porque uno de los productores dice que entró un día al vestuario y había jeringuillas por todas partes. Como, me cuesta creer eso, o sea, creo que es un poco, le está dando un poco de lírica a la situación porque, a ver, aunque no sean muy espabilados, tan tontos, no creo que para que sean tan... No, y sin necesitarlo. Y no, de hecho, los propios gladiadores reconocen que iban de gira con las jeringas. Lo reconocen los propios gladiadores. De hecho, cuando les proponen la idea o sea, nos dicen que van a ir de gira, Nitro tiene que pensar cuántas tengo que llevar para durar 9 meses en la carretera. O sea, porque no puedo volver aquí y tal, tengo que llevar un mogollón para estar preparados. Porque sí, a ver, hay una parte, no es exactamente, o sea, sí que es real, no es como el wrestling, no está guionizado, pero... hay un componente de que al final es entretenimiento, es el envoltorio, es cómo se percibe, es mucho de la fanfarria general. Y digamos, hacer test como si fuese esto pues lo más importante y o sea, la pureza del deporte. O sea, hicieron bien, o sea, al final querían cubrirse las espaldas de cara a patrocinadores, a que no saltase ningún escándalo demasiado descontrolado, y por eso dije, controlar un poco, que no se les vaya tanto la mano. Y todo fue un poco resuelto así. En WWE es un poco lo mismo. O sea, es un plan de claramente. Que no sea nada muy exagerado, que no lleguéis a un punto en el que acabéis teniendo graves problemas de salud o falleciendo. Y por lo demás, pues es un poco seguir adelante, pues esto, al final, muchos de los esteroides y tal es para pues recuperarte más rápido, para poder entrenar más, para poder ponerte más fuerte. O sea, no es en plan te lo tomas y ¡wow! O sea, estoy... Yo si me tomo eso y no voy al gimnasio me voy a quedar como estoy. Claro, así. No. Igual es entendible el desgaste físico que hacían, y esto es real. Basta ver, en YouTube hay muchos episodios de gladiadores americanos de todas las temporadas. Fíjense, un solo programa, la cantidad de golpes y la cantidad de fuerza física que tienen que ejecutar. Es como jugar partidos de fútbol todos los días. Era las competencias, los juegos que tenía cada uno, implicaban mucho esfuerzo físico. Había de fuerza física, había de agilidad, había de velocidad, había de trepar. Era realmente muy complicado, y eran unos sádicos los que pensaron que los gladiadores, que 8 gladiadores podían estar 160 días haciendo prácticamente todos los días todas las pruebas. Es de sádico, pensaron que eran máquinas, no tenía mucho sentido. Y todo esto teniéndolos mal pagos, que es lo que genera que los principales, Nitro, Ice, Gemini y Zap, abandonen el programa, porque al principio de una temporada dijeron, bueno, basta, nosotros queremos participar también de las regalías de los muñecos, de las regalías de lo que venden con nuestra cara, y queremos mejores condiciones salariales. El problema es que el resto de gladiadores no se sumó al reclamo. Y acá voy a hacer una pequeña referencia para los que saben, que es algo parecido a lo que le sucedió a Juan Román Riquelme en el Villarreal. Si saben la historia, pónganla en comentarios. Si saben la historia de por qué Juan Román Riquelme fue colgado en el Villarreal, pónganla en comentarios, pero le pasó más o menos lo mismo. Estos 4 fueron a hacer un planteamiento, decir, queremos mejoras, y la dirección dijo, no, se van, váyanse, no les gusta, ahí tienen la puerta. Trajeron a nuevos gladiadores, pero a partir de ese momento es como que, lo hablamos el otro día, la audiencia bajó un poco. Para mí fue por agotamiento del producto y no por la falta de Nitro, Zap y demás, porque en gladiadores americanos no había una línea argumental como en la WWE. Todos nos identificábamos con uno, pero tampoco se nos iba la vida en defender a nuestro gladiador americano o en fanatizar por nuestro gladiador. La idea era el programa, y es cierto que el programa mucha evolución en su peak no tuvo. No hubo mucho... No, sí. Por eso no tenía suficiente trasfondo, y al final pues trataron de evolucionarlo como, pues, haciendo episodios especiales, que sí, episodio de policías, que sí, episodio de los vigilantes de la playa, que sí, o sea... Fueron tratando de darle arrugas, pero que al final se quedaron un poco quizás en ese limbo de, a ver, somos una competición real,
Sí. eso es parte del atractivo, pero luego si no tienes, digamos, la manga ancha que tiene el wrestling inherentemente para poder, digamos, Jugar. reformular muchas de las cosas, jugar con lo que sucede, al final te quedas un poco maniatado con cuánto le puedes dar, porque una vez empiezas a añadir mucha narrativa o muchas ideas preconcebidas, al final tienes que orquestar o tienes que decidir los resultados de No, y antemano, además ¿no? requiere más dinero. Cuanta más producción de ese También, entre estilo, otras cosas. más dinero. Y no estaban por la labor no solo de pagarle más a los gladiadores, sino de invertir. Fueron bastante rácanos y eso lleva al fin de Gladiadores. De hecho, hay un momento cuando bajan la audiencia que regresan Nitro, regresa Gemini, Creo que la regresan. última temporada, no solo como participante, también vuelve Sap, que si mal no Sí. recuerdo, pero Nitro se convierte también en copresentador. Porque había un copresentador durante todos esos años que era Mike Adamle, que luego tuvo un pequeño, breve periplo en la WWE muchos años después, porque todo está entrelazado Estados Unidos. en esta industria norteamericana. Si se llama Mike Adamle, creo que hoy en día pues, sufre de demencia y tal, y sale brevemente al principio del documental de ESPN, creo que no en el de Netflix. Pero sí era como una de las grandes voces, una de las caras más reconocibles, el presentador que siempre daba un poco el contexto, y Nitro se convirtió en copresentador y pasó pues eso, a tener más reconocimiento. Al final, pues pasando esos años, perdiendo un poco quizás el enfado, justificado, pues porque no le estaban pagando, pero bueno, pues una buena oportunidad. Pues, nos salió mal lo del intento de huelga, pues porque pues los otros eran unos esquiroles y... Sí. Es que lo decía, no, es que tenía hijos, no me podía sumar, que esto, que lo otro. Pero hay también poca visión de Nitro, de Zap, de Ice y de Gemini. Porque está claro, si no van todos, si no van a protestar todos, es todos o ninguno. Te arriesgas a quedar en fuera de juego y que te limpien. Porque Exacto. nadie es imprescindible. Nadie es imprescindible y los gladiadores lo sufrieron en carne propia. Lo de Nitro también es muy curioso porque cuando abandonó Gladiadores Americanos se puso a dirigir alguna películas malas, películas serie Z. Gemini participa en alguna, pero eran películas. Hay una que el guión es: Gemini es un villano que se lo encuentra en un callejón. Hay un gato. A Nitro. Se encuentra Nitro, que hace una especie de renegado de Lorenzo Lamas mezclado con Steven Seagal y Bruce Lee. Es una especie de ese tipo de películas, imagínense. Y Gemini patea a un gato en un callejón y Nitro le dice: no debiste hacer eso. Y ahí empiezan a pelear. Escrito por Nitro. O sea, mucho talento para otro tipo de cosas no tenía. Que es lo que le pasó a la mayoría de gladiadores. Probaron suerte en series. Por ejemplo, Zap se fue a Jack, que es la de la Fuerza Aérea estadounidense, donde salía Catherine Bell. Raymond Demon estaría buscando ahora mismo Catherine Bell desnuda. La mayoría probó. Hay alguno que apareció, Tower apareció en Baywatch, me parece. Probaron fortuna, pero estaban muy encasillados y para mucho más no les daba. Es distinto a lo que sucede en la WWE con The Rock, con John Cena, con Hulk Hogan, que tuvieron apariciones mucho más exitosas más allá del producto en el que habían destacado. Y es quizás porque en la WWE tienen lugar para desarrollarse como artistas, además de como deportistas. En Gladiadores Americanos eran músculos compitiendo, eran deportistas compitiendo, no había un arco narrativo muy, muy fuerte. Sí, no tenían, y de nuevo, en WWE muchas veces se exageran las dotes actorales de muchos de los luchadores que luego sí que desarrollan las primeras películas, porque muchos hacen, pero practican, no muy depuradas, pero sí que tienen algo más de experiencia en ese tipo de arte, en ese tipo de comunicación, ese tipo de obra, que es más pues, narrativo, en el que ellos son más protagonistas activos, ellos son personajes con, pues digamos, más trazo, digamos, del que tienen, pues lo tenían los gladiadores americanos, sí. Es más fácil empatizar con ellos. A The Rock, una vez que lo conoces en la WWE y lo ves aparecer en una película, ya es más fácil que ese personaje que interpreta te llegue porque lo conoces. Y de hecho las primeras películas de cada uno de los luchadores tienen roles parecidos o con las mismas características de comportamiento que como heels o como faces en la competición. Pero bueno, Gladiadores Americanos poco a poco se apagó y mucho futuro
no tuvieron los que participaron. Tampoco Johnny Ferraro. No, exactamente. Y claro, esto parte de todos los problemas que hubo luego, pues esto con que estábamos ahí comentando, de que no les pagaban, de que pues, había pues mucha tensión. Me hace mucha gracia Tony Ferrari, esto también es muy típico de esta clase de personaje narcisista y también como el jefe, porque él en el documental también hace mucho hincapié en éramos una gran familia, todos nos queríamos mucho. Esto es cuando, si lo dicen, digamos, la gente sin poder, los empleados o la gente que está por debajo, puede tener más sustancia, un halo de verdad, pero cuando es el jefe diciendo de lo bien que se llevaban todos, cuánto les quería, eran, o sea, como sus hijos. Red flag. O sea, ¿cómo? Red flag. Es una bandera roja. Red flag. Pero de manual, o sea, es una cosa que sabes que es súper deshonesta, que está intentando manipular la historia para qué bueno era yo, es una cosa, pero esto, que es tan cliché lo de, buah, es que éramos una familia, es que nos queríamos mucho. Los gladiadores lo dicen. Los gladiadores dicen que ellos eran una familia. Ellos sí, entre ellos sí, pero todos tienen la misma opinión de Tony Ferraro, que era un sinvergüenza, o sea, que se aprovechó de ellos. Y él no, tío, te aprovechaste de ellos, te diste igual cuando se fueron en huelga y tal, no, o sea, pues cambiamos por otros y no pasa nada y esa fue la actitud y está bien, pero luego no vendas la burra con que no, o sea, era como familia. Lo que hablábamos en el directo el otro día, de ¿qué tal familia? Pues no, Johnny, o sea, mentira, estás mintiéndonos. Los streamers que dicen hola familia es una red flag. No los consideran familia. Recuerden esto. Vuestros ídolos streamers Gerard Romero no te considera familia. Ibai no te considera familia. Illo Juan, que parece un tipazo, no te considera familia. Dallas no te considera familia. Así que no le hagan caso a alguien que dice hola familia sin ningún tipo de vínculo sanguíneo. No existe eso. Sí. Hay un ex competidor. Uno de los competidores, no gladiadores más conocidos, no recuerdo el nombre ni me lo voy a acordar porque yo no memorizo nombres de este tipo de... El nombre del director de antes que lo he mirado es Bob Levy. Bob Levy, ahí está, de la comunidad. Bueno, uno de los competidores más conocidos de Alabama, de un pueblo de Alabama, contaba que, y los gladiadores incluso lo recordaban porque era medio guarro haciendo las pruebas. Metía el codo, iba hasta el límite. Y no gana el concurso. No Alabama, creo que si no me equivoco era Oklahoma. Oklahoma, ahí está. Es casi lo mismo. Es casi white trash. Sí. White trash, básicamente. Un poquito. El tipo era medio pueblerino, entonces disimulaba ese golpe diciendo, perdón, no me di cuenta. Está bien, lo siento. Perdón, pasó un camión, el camión chatarrero, pidiendo muebles. Chatarrero por la mañana en Argentina. Este no era uno de los gladiadores, era uno de los competidores. De los competidores. De los contendientes que, digamos, se enfrentaban a los gladiadores y fue de los que más nombre hizo y luego también aparece en el documental de Netflix. Sí. Y no gana la edición en la que participa porque antes de la prueba final le dicen, bueno, ahora cuando ganes tenés que enfrentarte al campeón del año pasado. Y el tipo llevaba una ventaja de varios puntos que ya era insalvable. O sea, prácticamente era disputar la prueba y coronarse campeón aunque perdiese esa prueba. Y él dice, no, pero pará, estoy cansado, competí todo el día, tengo casi 40 años, no me hagas jugar contra el campeón del año pasado ahora, déjame descansar porque me va a ganar. Los de la producción que hicieron los sancionaron por un error en una de las pruebas, que se saltó un conito mal, le bajaron todos los puntos y perdió. Entonces él dice que en el documental sale diciendo que no lo dejaron ganar, pero traigo a este personaje a colación porque cuando se habla de qué fue de los gladiadores y demás, él dice que se fue a trabajar a México, que las cosas no le habían ido muy bien, y hace un comentario como, y me dediqué a transportar personas. Entonces yo cuando dijo eso, me reí como diciendo, está haciendo uno de sus chistes, porque era un tipo que hacía chistes. Y no, efectivamente, el tipo se dedicó a transportar personas de manera literal, a pasar personas de México a Estados Unidos de manera ilegal y terminó en la cárcel. Yo no caía, yo pensé que era una broma, juro que pensé que era una broma, que no podía contar de esa manera que se había dedicado a meter gente de manera ilegal en Estados Unidos. Terminó en la cárcel. Es increíble. Efectivamente.
Sí, 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 esto no recuerdo su nombre, lo tenía por aquí apuntado, pero sí, 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 veis el documental de Netflix, pues podréis ver cómo sí se cuenta eso y es una pequeña arruga entre los testimonios de todos, y el documental de Netflix está eso, mucho más centrado en los testimonios de los gladiadores, de los contendientes, y que pues realmente hace una mirada muy, muy, muy detallada de todo eso. Claro, y hablando de, pues, white trash, entre comillas, basura blanca Sí. o sea, la gente. Claro, pues esto, trazándolo de vuelta un poco a los orígenes y luego también atándolo con un poco una de las aventuras que tuvieron después de la cancelación del programa de televisión, que luego ahí un poco se vuelve a atar todo. Claro, es que esto se fue, los gladiadores americanos se fueron desarrollando, fueron teniendo éxito, pero Dan Carr, el creador original, al que pues el imitador de Elvis, Johnny Ferraro, se la había jugado, digamos, se la había clavado por detrás. En este caso, pues Dan Carr, pues claro, fueron años en los que, claro, primero fueron años en los que Johnny Ferraro se pasó en California sin que nadie supiese de él, esto, intentando vendérselo a los diferentes productores, productoras, a ver si había interés. No hubo interés durante años hasta que llegó una huelga del sindicato de guionistas de la época, y que veremos si esto ya un poco mencionamos hace 2 semanas en el último episodio, como el que vuelva a haber una huelga quizás suponga el regreso por tercera vez, porque las dos últimas veces fue por una huelga de guionistas. Supongo el regreso de gladiadores americanos, pero claro, fueron por estos años en los que no se supo nada de Tony Ferraro. Finalmente consiguen llevar el programa a la televisión, crearlo, que fuese una idea que se llevase a cabo, y ahí es como pues Dan Carr por fin escucha de eso, y de hecho se entera, no por Tony Ferraro, que se la pelaba ya, o sea, dar noticias e información a su compañero y supuesto amigo, sino que Dan Carr se entera por un artículo en el periódico de que se va a estrenar Gladiadores Americanos, no sé qué, va a ser la leche. Y claro, Dan Carr es como, pero bueno, ¿esto qué es? O sea, no he escuchado de este tío en meses, y claro, ahora de repente va a llevarse a cabo. Johnny, pues esto, se le vende un poco la burra, ¿no? Y tal, de que sí, que voy a conseguir que te paguen, no sé qué. Le acaba llegando su primer cheque, como pues por derechos de creación, de $150. Tan solos, porque esto, Johnny Ferraro pasaba de realmente hacer que fuese parte importante del registro, de los derechos de la marca, de la idea, y de nuevo pues, estuvo puesto mal pagado, recibiendo pues eso, cheques ínfimos de 100, ciento y pico dólares pues al mes o pues al año. Es decir, era muy poca cosa para ser, digamos, uno de los productores originales, uno de los creadores. Y claro, esto creó tal resentimiento, que además creo, si no me equivoco, también en el documental explican cómo le abandona a su mujer, etcétera. Esto crea un nivel de resentimiento y de odio de Dan Carr hacia Tony Ferraro, de que esto sigue siendo un éxito, pero es decir, él no ha sido involucrado en ninguna parte del proceso, nunca, según cuentan, nunca salió a Hollywood, nunca fue parte de la ejecución del programa. Llegó a tal punto que él explica en su autobiografía que una noche fue a un drive-thru de Taco Bell, ojo a esto, y se encuentra ahí, bueno, va porque sabe que trabaja ahí, pero se encuentra a su hija trabajando a la 1 de la madrugada. Los drive-thrus de Taco Bell siempre están abiertos como hasta las 4 de la mañana en Estados Unidos, y que pues había visto a su hija cansada y tal, y ese fue el momento en el que ya la gota que colmó el vaso y tal, es como, o sea, mis hijas tienen que trabajar de noche en esos trabajos porque yo no he podido proveer lo suficiente como padre, me he divorciado y este tío se está haciendo de oro en Hollywood a mi costa, ¿no? Y eso crea ya tal punto de voy a ir a por él, voy a ir a encontrarle, y en ese momento los gladiadores americanos estaban, creo que todavía con el show, todavía televisándose, hicieron pues una especie de eventos concurrentes en Las Vegas, que esto es algo que hacen muchos actores musicales, muchos grupos que van a Las Vegas un mes o algo así, hacen como shows todos los días y luego se van. Esto es un poco lo que estaban haciendo, y Dan Carr le encuentra en Las Vegas, en uno de los hoteles, y un poco con la intención, según él explica, de ir y, o sea, y matarlo, porque estaba ya, o sea, totalmente negro de cómo le había tratado, de todas
todas las burras que le había vendido, los cuentos que nunca se materializaban. Claro, toda su idea era de ir, encontrarle y, o sea, reventarle con sus propias manos, y que cuando se le acercasen los policías llevase él una pistola de plástico para que ya acabasen con él y todo su sufrimiento y miseria y Lo tal. normal. Pero que Lo cuando normal. se encuentra con Johnny Carr, persona, bueno, con suficiente labia para, de nuevo, una ya te lo encuentras, volver a crearte el engaño, volver a hechizarte, pues le contó un poco de pues, dónde has estado, como si él, o sea, como si se hubiesen desentendido Dan Carr y no fuese él el que lo estuviese apartando, lo cuenta como que dónde has estado todo este tiempo, que te necesito, vamos a crear un montón de cosas guays. El show se cancela, pero al año o algo así empiezan con su teatro diario de ve a cenar y disfruta del show de los gladiadores americanos en Orlando. Con el show ya cancelado, intentaron estrujar más, intentaron ordeñar más a esa vaca que ya había dado toda la leche que tenía por dar, pero Johnny Ferraro no iba a soltar y iba a seguir intentándolo. Sí, esa parte de ver a los gladiadores haciendo pruebas mientras la gente come, creo que es el piso de lo que fue el programa. Terminó como se podía esperar que termine un producto manejado por Johnny Ferraro, tipo sin talento, y que en qué cabeza cabe que uno puede estar viendo en directo a los gladiadores americanos mientras cena, siendo lo más importante como producto la cena y no un programa de televisión, porque ahí ya no se transmitía. Eran los gladiadores haciendo pruebas mientras la gente comía. El producto era la comida. Bueno, No. pero era como una cena pues muy básica, casi como de avión, en el sentido de tienes como o costillas o pollo, o Sí. alguna de las dos. Te la Bueno, ponen ahí con tus verduritas tal, y tú comes eso mientras estos están ahí haciendo, pues... Luego añadieron el componente baja un ovni cada noche. sí, le metieron Y un alien. sí, O sea, una cosa que es como, venga, empieza a meter ideas, conceptos absurdos. hubiese sido mejor, y esto lo digo en serio, haber hecho el típico espectáculo musical de 1 hora o de 90 minutos con los gladiadores bailando, cantando, con una línea argumental. Tenemos que juntarnos para salvar al mundo de un ovni, si quieres, da igual la historia, pero algo más a nivel espectáculo que a nivel deporte y mezcla. En Estados Unidos es habitual. Hay muchos lugares de justas, de batallas medievales en restaurantes. Sí. De hecho, si vieron la película de Cable Guy, El Insoportable se tituló en América Latina, El Chico del Cable en España puede ser, de Jim Carrey. Sí. Jim Carrey, Matthew Broderick, dirigida por Ben Stiller, que también tiene un cameo, donde una de las escenas transcurre en uno de estos lugares donde se hacen recreaciones medievales y los que asisten a la cena pueden competir, obviamente, a modo de broma. ¿No? Tenemos que ir en nuestro viaje, tenemos que ir a uno de esos lugares y competir con una justa. Sí, a Puede estar bueno. a un festival medieval. Sí. No, Nunca le encontré ya, sentido, de todas formas, a ese tipo de cosas. Sí, total. Y es gracioso cómo narran un poco esos meses, ese año que pasaron en Orlando con esta escena con espectáculo. Pero claro, Johnny creo que te lo cuenta así un poco como, "Buah, habíamos recuperado la magia, no sé qué", y la mayoría de los gladiadores como, esto ya estaba desfasadísimo, probamos una vez, nos fuimos, o sea, una sensación de madre mía, a los niveles a los que está Y sí. llegando y esto. Y es que claro, fue también en el momento, pues esto, por fin le dieron algo que hacer a Dan Carr durante ese año. Pues mira, ahora que ya no tienen todo el apoyo de la productora televisiva, tienen que encontrar gente pues como para preparar a los gladiadores, para producirlo y tal. Y ahí aparece Dan Carr, pues esto, que era un tío pues muy musculado, con mucha capacidad física, incluso pues muy avanzado en su edad, era un tío con mucha resistencia y tal. Y claro, parte de sus orígenes también y los orígenes de gladiadores americanos y de dónde surge el nombre, porque esto también se lo preguntan a Johnny Ferraro, ¿de dónde surge el nombre? Y dicen, no voy a hablar de eso. Claro, podría inventarse cualquier historia, pero no, él, o sea, le falta tanto, tiene tantas carencias como, no quiero hablar, y claro, eso da pie a la sospecha. Y claro, en la búsqueda de información en el pueblo de Erie, Pensilvania,
el productor consigue hablar con un medio hermano de Dan Carr y un hermano de Dan Carr, que empiezan a dar también versiones contradictorias de qué pasó y la relación de Johnny Ferraro con Dan Carr, etcétera. Pero consiguen descifrar de dónde se origina el nombre, no solo de la idea, o sea, no solo de los juegos del hambre o juegos de picnic que hacían con los trabajadores del metal, sino que concretamente Gladiadores Americanos surge entre Dan Carr y un señor también, otro trabajador del metal de ese pueblo que se llama Donny Plonsky, al que de alguna forma Dan Carr de manera subsiguiente le deja un poco de lado también. O sea, Johnny Ferraro deja un poco de lado a Dan y Dan a Donny. O sea, es como... Y Donny habrá dejado a otro también de lado. Sí, total. Es un poco un juego de tradiciones constantes. Claro, Donny explica, consiguen dar con él. Y bueno, Donny es el que parece que está viviendo mejor de todos porque, bueno, sí, trabajador del metal, está un poco machacado, pero bueno, tiene, o sea, es como un armario empotrado todavía. Tiene una casa con jardín y tal. Es como, bueno, entre todas las cosas, este por lo menos parece que del sindicato, de sus años de trabajo, sacó pasta. Así como Dan Carr y todos estos son un poco, o sea, caraduras y tal. Este sí que tuvo una buena vida, pero explica que el origen de los Gladiadores Americanos es que él y Dan y Donny, o Danny y Donny, iban a ir a la escuela de lucha libre para intentar llegar a la WWE. La WWF de la época iban a ser un equipo llamado los Gladiadores Americanos. O sea, Donny y Dan. Y ahí es donde surge, porque Donny no quiere explicar el origen exacto, porque es esto, que lo crearon en un gimnasio, ellos dos estaban todo el rato en el gimnasio, eran muy buenos amigos, y tenían esta idea de llegar a ser luchadores de WWE. Es que está todo interconectado, o sea, desde la absoluta raíz, y es algo realmente curioso. Y también Dan Carr, otra peculiaridad que tiene, y también sale en un documental sobre años antes, sobre tíos duros de Estados Unidos, hombres duros, Tough Guys se llama, en el que tratan un poco como él fue campeón nacional de pulso, de guerra de pulso, de arm wrestling, de pulsos. Fue 5 veces campeón nacional y 2 veces campeón mundial. Dan Carr, este trabajador aleatorio de Pensilvania. Tendremos que hacer episodios sobre los guerras de pulsos. Sí, la película y la película de Sylvester Stallone. Over the Top. Por ejemplo, sí. Exacto, exactamente. Y bueno, tiene como muchas capas el personaje tras de sí. Y luego, pues esto, ya amenazándole a Johnny, encontrándose en persona. Tienen ahí un par de años en Florida, pero una vez llegan a la bancarrota, ya no queda más dinero ni para el show de cena con espectáculo. Johnny vuelve a darle esquinazo. Se vuelve a ir y dice, yo no te debo nada, no, o sea, ya no vas a, no te voy a dar, ya le seguía pagando muy poco dinero y Dan es como, a ver, ya ha acabado todo, el show de televisión, el espectáculo y tal, dame lo que me debes y es como, no te debo nada, yo soy el único creador y no volvieron a hablar durante 18 años en los que, pues, Johnny seguía obsesionado con volver a Gladiadores Americanos, que volviesen a la televisión, vuelven en el año 2008 y volveremos a tocar eso también antes de irnos hoy. Pero, claro, Johnny, que también esto creo que lo expliqué el otro día, acaba vendiendo yates. Y bueno, a ver, alguien me dice, hostia, yates de lujo. No, barquitos de lagos, o sea, de gente de a pie, o sea, muy lujurioso, ¿no? Muy, o sea, muy de lujo, no era su trabajo. Y de nuevo, él solo puede pensar en Gladiadores Americanos. O sea, no tiene nada más, ninguna otra idea, nada más en su personalidad para, mira, voy a hacer esto otro con mi vida. No, es como, ahora estoy trabajando de esto, lo odio, yo solo quiero que vuelvan los Gladiadores Americanos y también te cuenta la parida de está un día en la cama y tiene la cruz en la pared y es como, Dios, haz conmigo lo que tengas que hacer. O sea, es que es súper peliculero, es súper teatrista. Y dice que ahí es cuando recibe la llamada para el reboot de 2008 con Hulk Hogan, con los nuevos gladiadores, con Michael Hearn, que era un gladiador suplente de la época, que parece como si fuese de plástico, o sea, Michael Hearn tiene una pinta muy chunga. Y sí, ahí vuelve el show, pero como ya explicamos, fue, digamos, no tenía ninguno de los personajes, los juegos estaban totalmente cambiados, todo era sobre una piscina de agua, también supongo que pues, sería como para reducir el impacto, pero todo como que perdió lustre y también estaba intentando fusionarlo con conceptos del wrestling, con Hulk Hogan presentando. Y nada funcionó. Es que no era algo que tenía suficiente sustancia, digamos, para ser recreado de esa manera. Encima, sin ser, digamos,
un programa pues de nostalgia, porque tampoco tenía el Claro. concepto de nostalgia porque no estaba en ninguno de los originales. No era como el Grand Prix que volvió basándose en la nostalgia. Es decir, bueno, esto funcionó en los 90, vamos a traerlo ahora más o menos de la misma forma. Con esto de la nostalgia vamos a robar un poquitito. Y el producto sigue siendo más o menos el mismo. Es un poco más honesto de lo que intentó hacer Ferraro en 2008, que duró muy poco, porque no permitían identificación con los gladiadores, identificación con el juego, no se le encontraba sentido. Y hay que decir que este tipo de programas que estaba en Telecinco retransmitieron alguna vez Wipeout o Wipeout, no sé cómo se pronuncia, American Ninja Warrior, otro de ese. No generan tanto interés. American Ninja Warrior sigue emitiéndose. Sí, pero es de nicho. Es de nicho. Es mucho más de nicho, efectivamente. Es de nicho. No tiene el impacto cultural que tuvo Gladiadores Americanos, ni tampoco, digamos. Y es un nicho esto mucho más específico del que, por ejemplo, es el wrestling, que también es bastante nicho, pero teniendo el componente de la historia y de que van a todas las ciudades y que son eso, un show ambulante que también está en televisión y tal. O sea, el wrestling lo que sigue tiene una base mucho más sólida, unos cimientos mucho más sólidos de por qué algo como el wrestling sí ha durado muchos años como producto televisivo y Gladiadores Americanos no tuvo. Es que el wrestling es un producto más grande. Voy a poner un ejemplo autorreferencial. Paz por Gringos es un podcast de nicho. No es generalista, está enfocado en una pequeña parte del deporte mundial, que es el deporte norteamericano y la cultura pop. Es muy de nicho y nosotros lo sabemos. Ferraro, teniendo gladiadores americanos, podía haberlo entendido como algo de nicho. Decir, bueno, ya está, el éxito que tuvimos en los 90, que fue estratosférico, porque durante mucho tiempo vendió mucho y funcionó muy bien, no lo vamos a volver a tener en 2008, la sociedad cambió, ya no genera el mismo interés, pero vamos a hacer algo de nicho, vamos a hacer algo divertido, que no para mucha gente, vamos a adaptar los costos a algo de nicho que puede tener menos puntos de audiencia que lo que teníamos en el 90, y podría haber sobrevivido con un programa como American Ninja Warrior. Es decir, vamos a competir con American Ninja Warrior. Bueno, pero no tuvo esa visión porque Ferraro sigue pensando en los gladiadores americanos y sigue pensando en grande. En un momento fue. Exacto. Es como si fuese un aficionado del deporte que piense como si esto fuese el año 2002. Y no, estamos en 2023. El deporte tiene que pensar como un equipo de primera federación, no de Liga de Campeones. Básicamente, Johnny Ferraro es aficionado del Deportivo. Es un aficionado del Deportivo de La Coruña. Aficionado al Deport que está obsesionado con. O sea, tenemos que ganar una Champions antes de que yo me muera. O sea, tenemos que ganar la Champions. La Champions hay que ganarla. Exactamente. Y él lo cuenta, en este caso, hoy en día, porque sigue obsesionado con recrearlo y hablan muy de pasada también con el hermano de Johnny Ferraro, Frank Ferraro, que cuenta como no habla de otra cosa. O sea, Johnny es 24 horas del día. Gladiadores americanos, aunque haya ya pasado 26 años de la cancelación de la primera vez, él sigue con lo mismo y explica mucho como, no, antes de que me muera necesito una película. Hay que hacer película de gladiadores americanos. Está mal. Se está equivocando. No, o sea, gladiadores americanos y más. Johnny. Hay que hacer una liga de rugby de gladiadores americanos y vender productos para perros con la temática de gladiadores americanos. Johnny, haceme caso a mí. Yo sé de esto. Lo que tenés que hacer, Johnny, es tocarle la puerta a Ben Stiller y decir, quiero que hagas una película de mi vida y que tú, Ben Stiller, la dirijas y me interpretes a mí. Ben Stiller, y esto lo digo totalmente en serio, podría agarrar el personaje de Johnny Ferraro, imitador de Elvis, ¿qué más quieren? Un programa de gladiadores americanos y hacer una película sobre eso. Ben Stiller es un gran director para ese tipo de películas, incluso para caracterizarlo él. Y te digo más, uno de los gladiadores americanos podría ser Will Ferrell, obviamente musculado con algún tipo de traje o elemento, y quedaría buenísima la película. Hasta te diría, Owen Wilson podría ser de Gemini. Sí. O algo así. No importa. Pero Johnny Ferraro, haceme caso, tocarle la puerta a Ben Stiller y que haga una película de ti, que en la que salgan los gladiadores americanos, pero donde el protagonista seas tú. Y encima Johnny Carr podría salir también como personaje, como el típico despechado de pueblo que también vive pensando en que lo timaron. Incluso se puede recrear la escena del asesinato de Johnny Ferraro. Es por ahí. Yo creo que todos nosotros veríamos esa película. Totalmente. Esa es la cosa. Llegó a hablar con el screenwriter, con, uno de los creadores,
de Point Break y de Varsity Blues, que se llama, creo, Peter Iliff. Ojo. Y intentó un poco vender la idea y Peter Iliff es como, mira, pues esto igual se podría llegar a hacer como esta película que se hizo Galaxy Quest, que se hizo como una parodia Sí. de Star Trek con un montón de actores. De Que sale Tim series. Allen. Y Tim Sigourney Allen, Weaver. efectivamente. Sigourney Weaver. Y Sigourney Weaver, tal, y creo que también Tony Shalhoub, Monk, o sea, Monk. sale un montón de gente así y es como una cosa paródica, como si fuese Star Trek, tienen que salvar el mundo, un montón de actores, pues esto, de sitcoms de los 90, o sea. Monk, Ramón de Monk. Es buenísimo. Tienen pinta de tener los mismos talks. Perdón, ¿esto va a salir al aire? ¿Esto se está grabando? Ramón de Monk. Gran detective, no, pero gran detective, Monk, o sea, siempre llegó al fondo de las cuestiones. Igual Como que Ramón de Monk llega con al Mbappé. fondo de lo de Con Mbappé, exactamente. Sí, sí, sí. Ojo. Absolutamente maravilloso. No me robes la idea de la película. No me conviertas en cara. No me robes la idea de la película. Es que es más divertido si bien, o sea, no tengo tanto afán de hacerme yo con todo el protagonismo y todo el dinero. O sea, es más divertido hacerlo con la gente que te hace, con nuestra familia. Con nuestra familia, que con son la familia, nuestros espectadores. Efectivamente. Familia. Y sí, pues eso. Recomiendo a todos lo de Netflix, lo de ESPN. El de ESPN está un poco más complicado todavía porque lo han estrenado hace poco, no está disponible en todo el mundo. Sí. Pero el día que puedan ver el 30x30 de Gladiadores Americanos está muy bien y hay una sorpresa final porque toda la narrativa es de si pueden o no y creo que al final lo resuelven muy bien. Pueden hablar con Dan Carr porque al principio pues, Johnny no les deja y se mantiene. Pero no voy a decir si consiguen porque al final hay muchos giros y lo que resuelven con la mayoría del programa es únicamente a través de relatos de su autobiografía. Van leyéndolos con un narrador y de hecho contratan a un actor para que haga de Dan Carr y hagan un poco las escenas dramatizadas de Dan Carr y tal, pero tiene una forma de resolverse muy muy buena, así que la gente que si puede ver lo vea y sí, habrá que ir a Pensilvania, David. O sea, ya estaba mirando en Google Maps el otro día, habría que hacer un episodio del viaje sobre esto. Vamos de Scranton, Pensilvania, que hay que ver dónde se hizo The Office. Hay que entrar por la carretera y ver el cartel y ver todo. Y ir a Erie, Pensilvania y encontrarnos con Donnie Plonsky, la gente del bar y la gente que conoce a Dan Carr y a las fábricas y tal. Erie es conocido en alguna película, sale. A ver, Estoy haciendo lo que nunca algo. Que es directo? Sí. Nunca lo hago. No, sí. Luego creo que Johnny Ferraro y también Dan Carr viven en Florida a raíz de lo de Orlando. Así que no para este viaje, pero también en el futuro intentaremos localizar a estos personajes porque muy codiciados no van a estar, o sea, mucha gente tocándoles la puerta no van a tener, menos a estos dos frikis de Passport Gringos que quieren saber más detalles sobre la fascinante historia de creación, traición, vuelta y vuelta y de cómo terminaron todo y de cómo se reconciliaron. Y no se reconciliaron, pero es una historia fascinante. Dan Carr y Johnny Ferraro, los creadores de Gladiadores Americanos. A ver, David, ¿qué tienes? Para cerrar, puse acá que se filmó en Erie, Pensilvania, La Carretera, The Road, la película de Viggo Mortensen, en la que va con su hijo recorriendo un mundo postapocalíptico. The Wonders, que es la película que hace un guiño con los Beatles, no sé si la viste, de That Thing You Do. Que tienen un... Creo que he visto parte, creo que alguna vez he visto parte así de pasada pillaría empezada. Es una buena película. Y las de Krampus. Las del demonio de Navidad, el Santa Claus, el Papá Noel malo. Sí. Claro, pero me suena a ir y es un pueblo es un pueblo de costa, o sea, en verano seguro que será bonito, en invierno no, pero en verano tiene un lago enorme, el lago Erie y tal, o sea... Es un sitio que puede tener su encanto, igual que Scranton. A ver, encanto relativo, pero ya que pilla de camino, pues igual puede ser gracioso ir ahí a echar una... Que recuerden que The Office no se graba, o sea, la oficina no está en Scranton, está en Los Ángeles. Porque se filmó en Los igual Ángeles. Igual que Gladiadores Americanos. O sea, también se crea en Pensilvania, pero se ejecuta en
La maldita California y no en Pennsylvania. Y con eso llegamos al final de la segunda y última parte de momento de América. En unos años igual revisitamos esto, pero por ahora no, creo que ya es dosis suficiente. Podemos hacer lo que hace otro podcast, que es agarrar episodios de hace unos años y volver a subirlos como en plan remember, ¿no? Tiene un nombre, ¿no? Usan vintage o usan una palabra así. Vintage. Que agarran un episodio de hace 2-3 años y lo suben como si fuese nuevo para rascar visualizaciones. O sea, seamos honestos, muchachos, no robemos tanto, seamos honestos. Yo sí que preferiría volver a hacerlo. O sea, está bien. Yo preferiría volver a hacerlo. Sí, o sea, y entiendo, a ver, la argumentación de por qué lo hace, o sea, que algunos episodios se perdieron en otro canal, eso me parece bien, pero, o sea, intentar recuperarlo, pero, sí, o sea, abrazo para nuestros amigos, pero hacedlo de nuevo, con más gente, con otra gente. Por ejemplo, el episodio número 6 de Paz por Gringos de Billy Mitchell y el Donkey Kong, en unos años a mí me gustaría hacerlo de nuevo. Sí, buscar... O de otro formato, sí. Otro formato, buscar más material de la historia, porque estas historias lo que tienen es que hay mucho trasfondo, hay mucha profundidad de historia con todos los personajes, con todo... Pues la historia de los gladiadores americanos, un poco con Dan Carlton y Ferraro, también se asemeja a lo que contamos en Billy Mitchell. Y si la gente que no ha visto lo de Billy Mitchell vuelva al episodio, esto creo es 5 o 6 de Billy Mitchell. No lo puedes poner que aparezca acá, ¿no? Lo que sí, no se puede sí, creo que puedo ponerlo. Bueno. O arriba, creo que sí. Creo que arriba puedo ponerlo. No lo he hecho nunca, pero... Sería un salto de calidad cada vez que mencionamos un episodio. Sí, estamos aquí. Uy, antes ha puesto una tarjetita del vídeo. Bueno, es una forma... Creo que se puede descifrar. Sí. Bien, que bueno. vean lo de Billy Mitchell. Tiene una historia esto muy parecida en el sentido de ser muy absurdo todo y ser como esto, muy rudimentario y traiciones y rivalidades y cosas, pero... La historia de América, gente. La cultura popular de Norteamérica. This is our country. This is our country. Our country, baby. Land of the free. Messi. Y con esto nos vamos a ir yendo. En descripción, los links a todo. @pasporgringos en Twitter, en Instagram, en TikTok. Suscribíos si no lo habéis hecho ya en el canal de YouTube. Si nos escucháis en podcast, también en iVoox, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Spotify, en todas partes, por favor. Suscribiros y el sorteo, también importante, que ya va a ser este próximo lunes, la resolución de los 2 sorteos que estamos haciendo, uno en Twitter, uno en Instagram, de esta misma camiseta, es decir, hay 2 camisetas de esta de Alexi Lalas, 2 copias, para que os podáis llevar Alexi Lalas 1994 de la selección del Mundial. Podéis llevaros esa camiseta que tiene David, no esa, porque esa David no la va a soltar, ni aunque su vida dependa de ello, pero una como esa os podréis llevar. Id a nuestro Twitter, a nuestro Instagram, están fijados los posts y podréis participar. En Twitter tenéis que retuitearlo y seguirnos. En Instagram tenéis que dar like y dejar un comentario arrobando a alguien a quien conozcáis y estar suscritos, por supuesto, aquí en el canal de YouTube. Podéis seguir también a David en @renaldiños, a mí en @andershoffman. Todos nuestros proyectos, todas nuestras cosas las podéis encontrar en nuestros perfiles de Twitter y todo lo relacionado con Passport Gringos. Este programa que cada vez va más arriba, más y mejor, con muchas cosas. Y volveremos próximamente con más. David, gracias por este nuevo episodio. Gracias a ti, Ander, nos estamos viendo. Efectivamente, yo soy Ander Iturralde, él es David Mosquera, y hasta que nos volvamos a reencontrar, pasadlo muy bien, porque volveremos con mucho más aquí en Passport Gringos. Chau.